Ya, entonces ahí nos toca la clase 8 debería ser ahí, que es Chile en contexto de Guerra Fría, que son las transformaciones estructurales y la polarización política que se vivió en Chile. Bueno, los subtemas que vamos a ver hoy van a ser 5, que los vamos a ir viendo clase a clase. Vamos a partir por el subtema 1, que es los problemas socioeconómicos y los cambios demográficos de la sociedad chilena a mediados del siglo XX. ¿Sí? Amiga, ¿puedes bajar, por favor? Más, más. Gracias. Ya, entonces, vamos con la precarización de la sociedad chilena. Entonces, aquí tenemos que ya desde el siglo XX, Chile ya presentaba una precarización de la forma de vida de la sociedad, pero si bien los gobiernos radicales, como se comentaba con Alessandri, pero aquí Cerda, se ocuparon de las problemáticas de salud, educación y previsión, ya a mediados de siglo se volvieron a presentar problemáticas las cuales necesitaron integrar mayores políticas públicas y estas fueron a raíz de grandes factores que influyeron como el fracaso del modelo ICI y los altos niveles de inflación y desempleo. ¿Ya? El fracaso del modelo ICI, que como comentaba la profe Cata en el resumen, fue un modelo que se implementó y duró aproximadamente unos 10 años bien, pero ya después de estos 10 años ya empezó a mostrar como señales de que era una estrategia muy incompleta y poco integral debido a la precarización general del país, ya que si bien hubo una alta producción de bienes de consumo, no había una suficiente fabricación de maquinaria, lo cual seguía generando una dependencia nacional a las demás economías. La producción local requería uso de mayores tecnologías, entonces demostraba que el modelo no estaba funcionando 100%, generando el fracaso finalmente del modelo. ¿Sí? Y esto consigo trajo finalmente los altos niveles de inflación y desempleo, que gracias al fracaso del modelo ICI, una alza de precios de las importaciones y una caída de los valores de exportación, y generó lo que es la inflación, que hasta ese entonces fue la más grande de la historia, que fue reportada en el año 1955, si no me equivoco, y llegó hasta un 83%, lo que generó un aumento de la cesantía. ¿Ya? Esta cesantía, como se mostraba en el PPT anterior, generó un descontento de la población, en donde encontramos, como dice aquí, la revuelta de la Caucha en 1949, y también estuvo la batalla de Santiago, que fueron las mayores expresiones de descontento de la época, por los temas de desempleo e inflación en los precios de exportación. Sí, no, de importación, eso sí. Subía los de importación y bajaba los de exportación. ¿Ya? La siguiente. ¿Alguna duda con eso? ¿Se entendió? Voy como rápido, pero es porque siento de que tenemos poco tiempo. ¿Se entendió? Díganme, por favor, si se entendió. Ya, gracias. Sí, profe. Ya, entonces, las condiciones de vida de los sectores populares, ya para comprender un poco más este descontento social, ya no solamente había que centrarse como en los factores económicos, sino también el panorama general de la época, ya que en este sentido en Chile ya existía una gran desigualdad social, como se presentaba en el otro PPT, ya que las manifestaciones estaban en altas tasas de mortalidad infantil y los niveles de urbanización no era el mismo para todos los grupos sociales. Entonces aquí se presentaban las desigualdades sociales, que era una de las características que tuvo mayor influencia en las pésimas condiciones de vida de los sectores más pobres, que era una inequidad en la distribución de los ingresos. ¿Ya? Ya que si bien las remuneraciones aumentaban paulatinamente, este incremento no se distribuía equitativamente en todos los sectores. ¿Ya? Había como dice aquí, una diferencia del 21 o 27, 21,7 veces más rico, era 10% más rico, la población ganaba un 21,7 veces el sueldo promedio. ¿Sí? Entonces, de este modo,
La desigualdad de ingresos fue un reflejo en faltas de oportunidades y una segregación que caracterizó mucho la sociedad chilena de este periodo. ¿Sí? Y por otra parte está también la migración campo-ciudad, que como también se vio a principios del siglo XX, el proceso de migración de las familias, tanto desde la oficina salitrera a las grandes ciudades, se vio frente a una falta de viviendas para estas nuevas familias y una escasa oportunidades de trabajo, lo que generó un desplazamiento hacia las periferias y a terrenos baldíos que generaron poblaciones callampa e incluso optaron por las tomas de terreno. ¿Sí? Entonces la situación de marginación urbana fue vivida por miles de familias y se transformó en un proceso político que llevó a las autoridades ya a buscar unas soluciones que hizo más evidente la necesidad de cambiar la actitud frente a las problemáticas sociales. Así, de todos estos problemas, se implementaron ya diversas políticas, ya bastante a la entrega de soluciones habitacionales, y no obstante fue muy lento todo este proceso de entregar la habitación a las personas que venían llegando y que estaban integradas dentro de la periferia, y no lograron contener con las ocupaciones ilegales de terrenos, incluso una década más tarde de todo este proceso que fue a mediados de década, o sea, de siglo, se agudizaron el proceso y empezaron a dar acción a los movimientos más radicalizados. Entonces igual tenemos que ver que, lo siento, tenemos que ver que todo lo que estaba pasando ya desde la década de 1950 a 1960 es algo que igual hasta en la actualidad sigue estando así por todos los problemas que están desde el acceso a los subsidios y lo lento que el proceso de acceso a la vivienda, ya desde esta época ya se estaba formando, y los hechos de los ocupos de terreno, las poblaciones callampa, los campamentos. Entonces, empezar a pensar de que todo este es un proceso que lleva años, décadas en formación. Entonces, aquí tenemos un cuadro más abajo, amiga, de crecimiento urbano de Chile entre 1930 y 1970, donde se ve cómo fue creciendo la población urbana desde un 43,5% hasta un 75,1%, donde la población fue migrando desde el campo a la ciudad. Entonces la ciudad no abastecía suficientemente a toda la cantidad de población que había, por lo tanto no había suficiente trabajo para tantas personas ni suficiente habitación, o sea, habitaciones, viviendas habitacionales. ¿Sí? Dígame que sí, o que no. Ya, vamos a continuar. Ya, el siguiente subtema son los procesos de movilización política y social durante la década de 1960 en Chile. Y aquí están las nuevas demandas y formas de organización. Bueno, aquí tenemos que el proceso de politización de la sociedad se comenzó a concentrar en temas como las reivindicaciones laborales, la demanda por viviendas, el acceso y la relevancia de la educación y reformas universitarias. Y además sectores como los jóvenes, las mujeres y los campesinos, también cuyos derechos políticos habían sido ya más reconocidos en el pasado y se consolidaron como actores sociales y con voz en espacios públicos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las distintas formas de organización y las nuevas demandas que estaban pidiendo estas formaciones. Como primer lugar tenemos la consolidación del movimiento sindical, como estábamos en el resumen. Aquí ya está a mediados del siglo XIX, el movimiento de trabajadores jugó como un papel súper importante ya a partir de 1953, cuando las organizaciones sindicales confluyeron en la formación de la Central Única de Trabajadores, la CUT, la que fue formada por Clotario Blest, y en esta Central Única la huelga era la única herramienta que tenían de lucha, la cual unió a diversos trabajadores urbanos. ¿Ya? El siguiente punto es la irrupción del movimiento de pobladores. Aquí es lo que tiene que ver con el tema anterior, que es la toma de terrenos, que aquí en principal tiene el ejemplo de la población La Victoria en 1957 y la población La Hormida de La Victoria en 1967, 10 años después,
que era que frente a la necesidad de las viviendas, los pobladores tuvieron como principal fuerza la ocupación del suelo, que es como, no sé si han escuchado que se les dice gente ocupa, ya es que cuando ven un terreno lo ocupan y se empiezan a crear poblaciones alrededor de un sector baldío. Entonces, crearon estas poblaciones en esos sectores y no obstante siguieron la vida institucional junto a las autoridades a través de operaciones de sitios y soluciones habitacionales, como por ejemplo la población José María Caro ya en 1959. ¿Sí? Estas son poblaciones que hasta el día de hoy existen, pero claramente ahora ya son que están institucionalizadas, hay casas, son poblaciones formadas institucionalmente. ¿Ya? Después creo que la siguiente diapositiva se ve una imagen de cómo era la época, de 1950 a 60. Ahí está. ¿Ya? Y aquí tenemos ya la masificación de las comunicaciones y la nueva cultura juvenil. Ya, bueno, aquí tenemos que en la década de 1960 se masificó el uso de medios de comunicación y de los nuevos productos culturales que ensancharon ya el horizonte de la cultura nacional y al favorecer la llegada de nuevas tecnologías e influencias de otros. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la música, la televisión y el cambio que provocó todo esto en la sociedad. Por un lado tenemos que en la música, que a partir de 1955, ya la radio tuvo un modelo portátil que se podía llevar ya a todos lados, y se comenzó a ver influenciada por las corrientes musicales que se desarrollaban en el extranjero. Por un lado está la Nueva Ola, que fue el primer movimiento chileno de este tipo, y que era fusionado con elementos del rock and roll con balada romántica italiana. Y otro ejemplo fue la nueva canción chilena, que es de la década de 1960, y vinculó la música con el compromiso social. Aquí, ¿qué? La Ermida hoy ocupa un lugar importante en cuanto a memoria, reparación y justicia, además de promover la cultura popular como en carnavales, talleres y expresión artística que constituyen su identidad. Sí, exacto. Sí, es muy importante la Ermida hoy en día a nivel cultural. Muchas gracias, Cata. ¿Ya que estaba? Ah, sí, la nueva canción chilena. Entonces junta la música con el compromiso social y representantes de la nueva canción chilena son Víctor Jara, Patricio Mans, Quilapayún, Inti Illimani, entre otros. Que fue música muy representativa y que se sigue expresando hasta el día de hoy. Bueno, por otro lado tenemos la televisión, que ya en 1950 fueron las primeras transmisiones televisivas, y en 1968 se crea la Televisión Nacional de Chile, que es el canal, el TVN, que era como una ley que se promulgó para que todo el país tuviera derecho a tener un canal de televisión. Y los cambios en la sociedad. Aquí ya tenemos que los medios de comunicación también posibilitaron la difusión de movimientos culturales, como los hippies ya más en el hemisferio norte de Norteamérica, que eran influenciados por discos de música y películas, y miles de jóvenes chilenos ya adoptaron sus principios postulados. Por ejemplo, mucha cultura juvenil era más libre y desinhibida, y se apreció como, por ejemplo, la sexualidad, que ya era vista como algo más cotidiano y natural, y gracias a inventos como la pastilla anticonceptiva, ya que fue más comercializada, ya se empezó a vender en Chile en el año 1962, lo cual posibilitaba también todos estos cambios de mentalidad y que se evidenciaba más en la cultura juvenil. ¿Sí? Sí, Buenas. Hola, ¿cómo están? Eh, bueno, disculpe por llegar tarde. Y bueno, ahora pasamos al subtema 3, que es la respuesta del mundo político eh, en cuanto a estas nuevas, como un cierto el contexto que dio la profe Javi al principio de esta presentación.
de la respuesta del mundo político en cuanto a los problemas sociales que ocurrían en ese entonces y cómo esto va a seguir cambiando hasta que nos encontremos en otros contextos como el de la Guerra Fría, eh, que también cambia un poco también el mundo político. ¿Sí? Entonces, si seguimos avanzando en la diapositiva, eh, la reestructuración del sistema de partidos. Eh, Era súper fundamental que los partidos, o sea, que la política en este entonces eh, incluyera, ¿cierto?, a estas como a estas personas de la sociedad que fueron históricamente excluidas. Y bueno, les pregunto a ustedes, ¿a qué se refiere con esta parte como de la sociedad que fueron históricamente excluidas? Que me respondan por chat o me respondan por audio. Si no entró la pregunta para volver a repetirla. ¿Como profe? La pregunta es, ¿cuáles eran estos grupos sociales que fueron históricamente excluidos durante gobiernos anteriores? No sé, díganme cualquiera, no sé. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que saben de los grupos históricamente excluidos o que no ¿Las formaban mujeres? parte de las políticas? Excelente. La Constanza Hernández dijo las mujeres. Sí, es cierto que las mujeres también eran un grupo en la sociedad que fue históricamente excluido y todavía sigue, a mi consideración, sigue todavía luchando para que algunos derechos sean como consagrados a favor de ellas. Y bueno, la lucha femenina es muy larga alrededor de toda la historia. Se dio el primer paso como de, la- de las reivindicaciones de este movimiento, que fue cuando las mujeres pudieron votar en elecciones, ¿cierto? Que fue como pausado, ¿cierto? Primero pudieron votar en las del alcalde y posteriormente pudieron votar a las de presidente. Y otros grupos también históricamente excluidos como el de los trabajadores, la clase media o los sectores también como más bajos o de escasos recursos. ¿Ok? Entonces la forma de hacer política en Chile durante el siglo XIX otorgaba un rol predominante a los partidos políticos en el centro. ¿A qué me refiero con que el rol predominante en los partidos políticos del centro? El centro en este entonces, en este contexto, eh, se ubicaba, ¿cierto?, que, de una manera como que muy pragmática y, ¿cierto?, como que alrededor de las políticas públicas que este hacía era como en favor a, ¿cierto?, a muchos, con todos ustedes, Alessandri, fue un sector político del centro. Entonces, por eso era como muy importante, ¿cierto?, en el contexto que estamos pasando. Eh, y era un sector que rondaba dentro del espectro político. O sea, aquí aparece en la figura aquí, como la decía, como que es el centro, ¿cachai? Como que combina, ¿cierto?, como todas las ideas de distintos sectores, de la izquierda, derecha, liberales, conservadores, etcétera. ¿Ok? Desde 1940 a 1950, el Partido Radical era el principal exponente del centro, de este centro. ¿Cierto? ¿Quién me puede nombrar un presidente o quiénes fueron los presidentes de la época radical, del Partido Radical? Les doy una pista. Un presidente que partía con P, que también es el nombre de una comuna actualmente en Santiago. ¿Le suena a alguien? ¿No? ¿Qué? ¿Pero? A, Aguirre Cerda. Ya. Pedro Aguirre Cerda, yo creo que, a mi consideración, creo que es uno de los mejores presidentes que estuvo en la historia de Chile, cierto, del Partido Radical, y su lema principal era gobernar es educar. Aunque a partir de este gobierno fue donde se dio inicio, ¿cierto?, a que la educación fuera
generalizándose, ¿cierto?, para todos los sectores y no solamente para ciertos grupos. ¿Ok? Entonces yo creo que por eso lo considero como uno de los mejores presidentes de la historia de Chile. Y bueno, y a raíz de esto emergen nuevas políticas debido a la crítica por la ciudadanía, ¿cierto? Que nos encontramos anteriormente en el contexto de las problemáticas sociales que ocurrían dentro de los gobiernos de centro. Entonces, a raíz de estas problemáticas, empezaron a surgir otros partidos políticos para poder también, asimismo, solucionar los problemas que se venían dando en el contexto. Estamos con la diapositiva siguiente. El surgimiento de un nuevo centro político. El Partido Demócrata Cristiano, el PDC, o el DC, que dura hasta el día de hoy, que se creó en 1957, que era principalmente conformado por jóvenes profesionales, ¿cierto? Universitarios y católicos, ¿cierto? Demócrata Cristiano tiene que ver algo con la religión. ¿Ok? Entonces, a raíz de esta religión también adoptaron ciertas características que predominaban como en la solidaridad cristiana, como dice ahí, como respuesta, ¿cierto?, a estos cambios sociales estructurales o las necesidades que necesitaban las personas desde ese entonces. Nacía esta solidaridad cristiana como forma de política en Chile. La diferencia con el Partido Radical es que la DC no buscó alianzas ni negociaciones, sino que promovieron su proyecto político como una alternativa. ¿Ok? Y esto favoreció también a la polarización política y el quiebre de la democracia. Bueno, más adelante vamos a ver como todo esto en un poquito más de detalle. Y bueno, quiero referirnos con la polarización política, ¿cierto? Que a raíz de este centro que después por la crítica social fue, ¿cierto? Como criticadas por la sociedad, valga la redundancia, surgen ¿cierto? Estas nuevas políticas, estos nuevos partidos políticos. Eso se refiere con una polarización política. Y debido como el choque de ideas, ahí como que se fue como distendiendo y tensionando como las cosas por sectores. Y sigamos... Ah, espérenme. Eduardo Frei Montalva. Bueno, ahí dice hay una caricatura de Eduardo Frei Montalva, uno de los fundadores del PC, ¿cierto? Que posteriormente ha tenido un rol súper importante dentro de los tres tercios, o sea, de los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende, ¿ok? Y ahí dice, tome su derecha o su izquierda, pero tome algo. Bueno, ahí como una caricatura de lo que refleja ¿cierto? El contexto actual de Chile, de los surgimientos de la nueva política o de este nuevo centro. Y siguiendo con la siguiente diapositiva, eh, nos vamos a encontrar con los proyectos excluyentes. En 1960 se formaron tres proyectos donde se repartió el electorado en la política de los tres tercios, lo que yo vine explicando anteriormente, de los tres tercios. Y cada proyecto tenía un carácter excluyente con los otros, lo que le llevó a una polarización política, ¿cierto? Que, no sé, pues los de derecha querían, ¿cierto?, una cosa, los de centro querían otra y los de izquierda querían también otra cosa. Entonces eso tensionó las cosas y lo que vimos anteriormente se formó una polarización política, ¿ok? Entonces vamos con el primer presidente de estos tres tercios y que posteriormente, durante el contexto de Guerra Fría, se va a ir como involucrando, se van a ir aclarando muchas dudas. El proyecto de la derecha, bajo la mano de Jorge Alessandri desde 1958 a 1964, el cual estipulaba un cambio para terminar con el modelo económico, estancado buscando modernizar la economía, ¿cierto? Que en el refuerzo de inversión privada. Aquí vemos mucho como inversión privada, ¿cierto? Como los principales proyectos de los partidos políticos de derecha, idealmente. ¿Ok? Y bueno, bajo este gobierno también en detalles, cuando veamos los presidentes, existe un proyecto como la reforma de Macetero, que vendría siendo como una reforma agraria, pero a una escala súper pequeña, así como que no se expropian grandes tierras, y bueno, la mayoría de las tierras son manejadas por privados. Y después, en el segundo, en resumen de estos tres tercios, viene la Revolución en Libertad bajo la mano de Eduardo Frei Montalva, que vendría siendo, ¿qué sector político?
pregunta para ustedes. ¿Qué sector político representa la revolución en libertad? ¿De derecha, izquierda, centro izquierda, centro derecha? ¿Dijiste derecha? Sí, Ya. No, no es derecha. Cierto que en estos 3 tercios, y anteriormente habíamos visto que Eduardo Frei Montalva era uno de los fundadores, de cierto, de la democracia cristiana, o Partido de la Democracia Cristiana, el PDC o DC, ¿cierto? Y Frei Montalva entonces, como la democracia cristiana se caracterizaba como ser un partido de centro, representaba todo lo que era eso. ¿Ok? Entonces lo que venimos haciendo en estos 3 tercios son, partimos primero por la derecha, imaginémonos que vamos así, derecha, después nos movemos más hacia la izquierda, que vendría después como un centro, ¿cierto? De esta como una línea imaginaria que vemos acá, y si después nos movemos más a la izquierda, nos vamos como mucho a la izquierda, de ahí empieza el gobierno de izquierda, ¿ok? Entonces, para no confundirlos, la revolución militar, bajo la mano de Eduardo Frei Montalva, desde 1964 hasta 1970, que representaba principalmente los proyectos de el centro, bajo el Partido de la Democracia Cristiana. ¿Ok? Y lo que estipulaban especialmente era el Estado era fundamental en la economía, era fundamental en la economía nacional, ¿cierto? Que el Estado incidiera en la economía. Y también estipulaba una reforma educativa y organización sindical. La organización sindical era que los trabajadores pueden organizarse en sindicatos, ¿cierto? Para, eh, eh, no sé cómo explicarlo de una manera un poquito como más sencilla, pero es la forma en que se pueden organizar los trabajadores para poder, en cierto, no sé, negociar con los empleadores en ciertas como condiciones laborales para que sea como mucho más fluida la comunicación entre empleador y trabajador. ¿Ok? Eh, bueno, ahí dice el programa de promoción popular, que vendría siendo esto de la reforma educativa y la organización sindical. Y al último de estos 3 tercios, viene siendo la vía chilena del socialismo, bajo el mandato de Salvador Allende Gossen, que duró desde 1970 hasta 1973. Y bajo también el partido de o sea, de la Unidad Popular, que viene siendo como un conglomerado, ¿de cierto?, de partidos de izquierda, creado en 1969. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué duró tan poco, no sé, el gobierno de Salvador Allende con comparación con el de Eduardo Frei Montalva. ¿Por qué creen ustedes que duró muy poco? De lo que saben, ¿no? Esto va a ser de cultura general. Me lo pueden decir por chat, por... No tengan porque hubo miedo, no mucha los voy a retar. inflación. Empezaron a subir Ya, las cosas. sí, eso fue uno de los factores, de un detonante Entonces como... empezaron a haber marchas y ¿Ya? después ¿cómo se llama? Ay, se unió ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, Pinochet. ¿Ya? Sí, Y bueno, y ahí tomó el poder y bueno, ya, ya. lo que se Eso, sabe. Yulisa, mira, eso Y como, eso, eso cómo se llama, tomar el gobierno así como a la fuerza. A qué se refiere ese concepto? no sé, cómo, bueno, sí, se lo tomó la Empieza, fuerza. empieza con D, mira. Es un De, concepto relevante para esta dictadura. Ahí lo que dijo Martina en el chat. ¿Ok? Entonces, ¿por qué duró tan poco? Porque nos encontramos, ¿cierto?, de este contexto, de Guerra Fría, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Se tomó, ¿cierto?, el gobierno de Salvador Allende y, ¿cierto?, por ciertos factores, contexto mundial, contexto nacional, se hizo una dictadura, un golpe de Estado a este. Profe, ¿en qué año empezó la dictadura? Empezó en 1973, el 11 de septiembre. Claro, es el 11 de septiembre de 1973 es cuando, ¿cierto?, empiezan a bombardear la moneda, que los tanques llegan a la moneda, que los militares empiecen a parar a parar civiles o personas, que se encontraban en la calle, ¿cierto? Eso era como lo que fue el detonante de la dictadura, y cuando empezó fue en 1973, el 11 de septiembre. ¿Ok?
Pero eso ya vamos a dejarlo nos vamos como para el otro lado. Entonces, siguiendo como la línea de los 3 tercios, bajo la mano de Salvador Allende, lo que estipulaba era una revolución con empanadas y vino tinto. Eh, bueno, eso con empanadas y vino tinto suena como así como a la china, ¿cachai? Así como una revolución a la chilena, ¿cachai? Entonces, y lo que logró, cierto, Salvador Allende fue que mucho del contexto de Latinoamérica, de las dictaduras, fueron a base de la vía armada. Pero en Chile fue distinto porque fue la llegada del socialismo bajo la democracia, es decir, que las personas hayan votado en una elección llamada una elección, las personas hayan votado, ¿cierto?, a este candidato que representaba al sector socialista o de izquierda, y que haya llegado de esa manera y no de la vía armada, como fue en muchos casos en Latinoamérica. ¿Ok? Y por ahí nos vamos a otra parte. Y lo que estipulaba también era la expropiación agrícola y chilenización del cobre. Y la expropiación agrícola aquí fue como mucho más grande que lo que pasó con Alessandri y Frei Montalva, fue como gradual. Fue como primero la derecha, ya vamos aquí a hacer una reforma del macetero, que fue la nada. Después Revolución en Libertad o Eduardo Frei Montalva como que ya la profundizó un poquito más, pero no fue como más allá, no fue más al extremo. Y después con Salvador Allende, con esta expropiación agrícola o la revolución cierto, de expropiación de tierras, fue como mucho más extrema y fue en pro a los trabajadores, ¿ok? Y la chilenización del cobre es cierto que fue como en que nuestros propios recursos que nosotros sacamos desde nuestro territorio, eh, sea la mayor parte de esa riqueza se venga al Estado y que no se vaya la mayoría de como viene siendo actualmente, que la mayoría de la riqueza del cobre, del litio, etcétera, sea para los privados. ¿Ok? Y ahí dice lo que viene con esto de que el Estado tiene que incidir en muchas de las decisiones que se tomen en la administración de este gobierno. Y es decir, ahí viene la estatización de la industria. Ya no se va a optar por una inversión privada como venía siendo el proyecto de la derecha. ¿Ok? Y va a existir cierto un fomento de participación popular. Ya. Y si seguimos avanzando, elecciones presidenciales desde el 58 al 70, bueno, ahí dice la cantidad, el porcentaje de votos que tuvo, ¿cierto? Y aquí, mira, se repite el patrón de Salvador Allende. Se tiró muchas veces Salvador Allende y hasta que en 1970 pudo ser elegido como presidente de la República. ¿Ok? Ahí dice Jorge Alessandri, el 51,6 votos de derecha. Y aquí dice Eduardo Frei Montalva, que tuvo 56,1, que es de centro. Y Salvador Allende tuvo 36,3% de los votos. Y aquí vemos, ¿cierto?, como una tendencia más que Eduardo Frei Montalva tuvo más votos por ser principalmente de centro, entonces como que convoca también el centro a personas tanto de derecha o como de izquierda o que se sientan representados como un poquito así centro-derecha o centro. Y ahí porque Eduardo Frei Montalva tuvo una gran cantidad de votos. Y si seguimos avanzando, eh, bueno, ahí vienen las reformas estructurales, la reforma agraria, como veníamos explicando en 1960, se implementó el programa que buscaba crear unidades económicas agrícolas más eficientes. La chilenización del cobre comenzó con el proceso de chilenización del cobre en el 67, ¿ok? Ahí hay una cosa distinta, chilenización y nacionalización no es bajo la mano de Eduardo Frei Montalva, la chilenización del cobre ya vino siendo como ya, el cobre es de nosotros, pero de igual manera van a existir como estos privados que administren, ¿cierto?, la extracción. Y cuando fue la nacionalización es que bajo nuestros propios métodos, es decir, que la mano privada no incida mucho en la extracción del cobre, ni que la mayoría de la riqueza sea para y en pro de los chilenos, porque es nuestro, ¿ok? Porque se extrae de nuestro territorio. Esa era como un poquito como la diferencia entre chilenización y nacionalización. Y después viene la reforma educacional, que desde el 65, con Frei Montalva, inició una reforma educacional para masificar el acceso a esta y mejorar su calidad de enseñanza, ¿cierto? Se buscó ir más allá también y que no se excluyeran grupos tampoco de escasos recursos que no pudieran acceder, sino que se
intensificó, se masificó, ¿cierto?, la educación en todos los sectores. La educación básica obligatoria desde los 8 años, ¿cierto?, es también una medida, y también la educación media de cuarto para la preparación de la educación superior, ¿cierto?, para preparar profesional y todo eso. Y si seguimos avanzando, eh, creo que eso es todo. Bueno, esa fue como la primera parte. Y creo que nos pasamos un poquito, como 5 minutos. Nos quedan 10 minutos. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento, chiquillos? Si tienen alguna duda, me la pueden decir por chat, audio, no sé. ¿Sí? ¿No? No, creo que estamos bien. Ya tú te dale. O le doy yo. Ay, ¿quién empezar? No, 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 voy yo parece. Sí, dale nomás. Ya, ya. Ya aprovechando estos 10 minutos, ¿qué entienden por Guerra Fría? Digamos así, tiren cosas nuevas. Guerra Fría, ¿qué es? No sé. Hay frío. Eh, ¿Qué conocen de la Guerra Fría? Ya. Bueno, ya para darle un poquito de contexto a esto de las siguientes clases que vamos a ir viendo. En Chile, en contexto de Guerra Fría, ¿qué fue la Guerra Fría? Ahí dice lucha del comunismo y capitalismo. Sí, tiene que ver mucho con la lucha del comunismo y capitalismo, de estas dos ideologías, que no fue una guerra armada, sino que fue una guerra como de ideas, ¿cierto? De quién, no sé, quién va primero al espacio, en quién construye las mejores armas, ¿cierto? Fue como una guerra así. No, y no, como que nunca hubo un enfrentamiento bélico, ¿ok? Eso en generalidades. Bueno, y en Chile, en contexto de Guerra Fría, vamos a ver la crisis política y económica a comienzos de la década del 70 en Chile, el golpe de Estado perpetrado desde de 1973 y el quiebre de la democracia en Chile, ¿ok? Y ahí dice, bueno, hay un diario, dice La Vanguardia Española y la tragedia de Chile, donde aparece como la moneda incendiándose debido a estos bombardeos, dando inicio a la dictadura militar, digamos. Ya, avanza un poquito más abajo. Ya, gracias. Em, la crisis política y económica a comienzos de la década del 70 en Chile. El gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Que veníamos diciendo que el gobierno de la Unidad Popular fue el- eh, la Unidad Popular era un conglomerado de partidos de izquierda, ¿ok? Estaban los socialistas, los comunistas, eh, los del MAPU, entre otras. El MAPU todavía no existe hoy en día, pero como una simbólica y gran cantidad de partidos de izquierda fueron los que conformaron la Unidad Popular, ¿ok? La llegada de Salvador Allende bajo el apoyo de la Unidad Popular el 3 de noviembre del 70 se consideraba el primer gobierno socialista en la historia de Chile elegido democráticamente. Veníamos diciendo anteriormente, el contexto de Guerra Fría en muchos países de Latinoamérica se instauró los gobiernos socialistas mediante la vía armada, como lo fue Cuba, ¿cierto? Fue mediante una revolución armada, pero el caso distinto fue aquí en Chile, donde, ¿cierto?, el gobierno socialista fue elegido democráticamente en las urnas por la población chilena, ¿ok? Vuelvo un poquito atrás, Titi, a ver qué me faltó decir. Y bueno, ahí dice lo mismo que el primer gobierno socialista instaurado mediante la vía pacífica. ¿Cierto? Y esto es súper positivo, puesto que nos diferenciamos, ¿cierto?, de la vía armada y elegimos como la vía popular y lo que es propia de una república,
lo que es el voto, lo que es elegir a nuestro presidente a lo que queremos, ¿ok? Sigamos más adelante sobre lo que tiene que ver con la reforma agraria durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Que se venía dando desde el proyecto de derecha, que como habíamos dicho no era nada como significativo como en... espérame que tengo una duda al chat. ¿No habían teorías o algo así sobre el sabotamiento del presidente electo por haber sido elegido por los votos? Eh, Creo que, creo que sí, pero no tengo como mucha info al respecto sobre, sobre esa teoría. Y bueno, y al fin y al cabo vienen siendo solamente teorías, nunca como que sea como comprobado de que realmente haya sido así, como de que un sabotamiento del presidente electo por haber sido elegido por los votos. Eh, mm, no sé, yo creo que yo creo que te puede estar confundiendo como que Salvador Allende fue elegido democráticamente en votos, un socialista elegido a votos, así como democráticamente. Entonces, como que igual en contexto de Guerra Fría, ¿cierto? Estados Unidos como que chuta, así como se preocupó, pues, porque como no le iba a funcionar su ideología, entonces ahí como que bajo el gobierno, el sector de derecha, como que intentó como sabotear, ¿cierto?, al gobierno de una manera como el acaparamiento, los paros de transporte, que eran principalmente, los dueños eran de tendencia no de izquierda, po. Entonces igual esto que no, se habían preocupado que había organizaciones muy radicales sobre el capitalismo, si no me equivoco, los de Estados Unidos, o algo así. Eh, Ya, y ahí la Tuti respondió sobre de que Salvador Allende tuvo un 36,3% de los votos, mientras que el centro tuvo el 28% y la derecha el 35,2%. ¿Ok? Ya, pero no nos ya, desde como que de ese foco como que no nos descentremos mucho de lo que viene siendo como la grande reforma. Más adelante vamos a poder responder esas preguntas que tiene la María Jesús. O creo que me está hablando ella, o la otra niña. Eh, sí, María Jesús me estaba hablando sobre esto de la teoría de un agotamiento, pero yo creo que más adelante se te pueden ir aclarando más las dudas. Yo estaba buscando mi guaterito y la cosa la tenía metida en su guata alguna. No, Ya. Yelisa, ¿puedes apagar tu audio, por favor? es maldadosa la buena, me está viendo que yo estaba buscando. Ya, Yulisa, creo que tienes el Y micrófono ahora, prendido. Yulisa. ahora sí. Ya, gracias, Yulisa. Tranqui de todo caso. Bueno, en ese caso veníamos hablando sobre las grandes reformas Allende, que fue también la reforma agraria, que es una de las más radicales dentro de los gobiernos de los tres tercios, ¿cierto? Bueno, y con Eduardo Frei comenzó esta reforma en sí, que era tierra para el que trabaja. O sea, ¿cierto? Que los que trabajan la tierra, que ellos administren, ¿cierto? Donde se cultivan no sé, la papa, el choclo, etcétera, y que ellos administren también sus ganancias y que también haya un aporte hacia el Estado de esto. Pero muchos como de muchos patrones o latifundistas que eran dueños de estas tierras y que tuvieron que después repartirlas hacia sus trabajadores, no estaban de acuerdo. Entonces, eso igual gatilló en una polarización social durante este contexto y esta época de la historia de Chile. ¿Ok? Y bueno, y esta reforma son expropiaciones agrícolas y transparencia estatal. Cerca de 4.400 pérdidas agrícolas sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. Y el movimiento campesino revolucionario, más de 2.000 tomas efectuadas por trabajadores agrícolas, ¿cierto? Que también como muchas veces no se entregaban como a tiempo las tierras y que muchos campesinos querían, ¿cierto? Estas como porciones de tierra para poder trabajarlas, ellos simplemente se las tomaban. Y habían como enfrentamientos igual como con armas y cosas así. Y si seguimos más con la siguiente diapositiva, las grandes reformas de Salvador Allende también fue la nacionalización del cobre desde 1964 hasta el 71,
que el cobre es la principal riqueza y el recurso de exportación chileno, que se considera la viga maestra de nuestra economía durante el siglo XX, ¿cierto? Y ahora el cobre toma una importancia mucho más grande dentro del siglo XX, en que viene siendo también el principal ingreso de la economía nacional. Y bueno, y como veíamos que los privados siempre siguen como, ¿cierto? La cantidad con mayor dinero de estos ingresos, y al final y al cabo nos dan como un moco de plata. eh, Se dio esta nacionalización del cobre, que posteriormente también fue como revocada después de la dictadura. ¿Ok? Y después continuó la reestructuración de la propiedad minera, y la nacionalización del cobre fue aprobado con unanimidad en el Congreso. Y hay un afiche al lado donde Chile se pone los pantalones largos, y ahora es cobre es chileno. Sigamos más adelante. Eh, las grandes reformas de Salvador Allende. La creación de un área de propiedad social, que es resignificar el rol del Estado, potenciar el aparato estatal, ¿cierto? Que ahora la figura del Estado va a ser súper más incidente y mucho más fuerte dentro de este gobierno, porque va a incidir tanto en la economía como en las decisiones políticas, y en otros ámbitos más de la vida política, que muchos sectores de derecha consideraban como que no, no podría funcionar. ¿Ok? Entonces, en este gobierno de Salvador Allende, el Estado tuvo un rol sumamente fundamental y muy incidente dentro de las decisiones tanto económicas como políticas. Bueno, y dice el rector de la economía, donde pudiera generar estrategias de desarrollo y control de la producción. Bueno, y al no ser aprobada por el Parlamento, se creó mediante las expropiaciones. ¿Ok? Eh, Hasta aquí llegaremos por hoy. Ya. Y hasta aquí llegaremos por hoy. Esta materia es súper entretenida. Posteriormente igual vamos a ver durante los presidentes más a detalle estas cosas. Entonces, como para que no se, como chuta veces se me olvidó esto, no se preocupen porque más adelante también las vamos a ver. Así que eso. Muchas gracias para los que pusieron atención. Eh, y eso. Que tengan una buena semana. Súper. Muchas gracias, profe Nahuel y profe Javi también. Voy a dejar de grabar. Ah, no, creo que todavía estoy grabando y dejé compartir.